Buenos días. Vamos a trabajar dos temas hoy. En la primera parte vamos a hablar de derivabilidad y continuidad, qué relación hay entre ellas. Y en la segunda sección trabajaremos la derivada como razón de cambio, tasa de variación. Entonces recordemos el concepto de dos conceptos que tenemos que recordar, el concepto de límite y el concepto de derivada. Entonces, los límites los sabemos calcular, ya sabemos, y podemos calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Si estos dos límites son iguales, entonces el límite en el punto existe. A los límites anteriores todos los conocemos como los límites unilaterales. Entonces recordemos que la derivada f' de x es un límite. ¿Qué es f' de x? F' de x es igual, ya lo podemos reescribir, límite cuando h tiende a 0 de quién? De f de x más h menos f de x partido por h, todo partido por h. Este límite. Y ese límite cuando h tiende a 0. Como es un límite, entonces tiene sentido calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Tiene sentido calcular, entonces podemos hablar de las derivadas laterales. Podemos hablar de las derivadas laterales. Entonces tiene sentido calcular las derivadas laterales. En el momento que se requiera que les presente eso en el computador por una diapositiva, por el WhatsApp, me dicen. Por ahora yo pienso que esto lo podemos manejar así y podemos ir generando procesos de comprensión y de aprendizaje. Entonces las derivadas laterales. Entonces, por ejemplo, voy a calcular la derivada lateral en A. Entonces, por la derecha o por la izquierda. Entonces tengo que calcular el límite. Voy a calcular f' en A. Entonces, f' en A por la izquierda o por la derecha. Entonces, f' en A por la derecha. Entonces, por la izquierda, como quieran. Si quieren, por la derecha. Es el límite cuando h tiende a 0, por la derecha entonces. ¿De quién? Como estoy calculando f' en A, entonces estoy cambiando la variable x por la variable a. Entonces, límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f de a más h menos f de a, partido por h. ¿Y esto cuando qué? Esto cuando h tiende a 0 por la derecha. Y esa es la derivada por la derecha. La derivada por la derecha. Si cambio el más por el menos, ¿sabes? La derivada por la izquierda. Y la derivada existe si las derivadas laterales son iguales. Entonces, las derivadas laterales son iguales. Entonces, siempre que tenga una función y yo quiera saber si la derivada existe y la función no está definida por una sola regla, sino por tramos, entonces hay que mirar los puntos de quiebre y mirar el límite por la derecha y el límite por la izquierda y verificar que esos dos límites son iguales. Entonces allí tenemos el límite por la derecha y la derivada existe, o sea, f' nada existe. F' nada si es igual a f' nada f' nada por la derecha y
f' en A por la izquierda. Por la izquierda. Entonces, estas cosas son iguales. Entonces, vamos a coger una función. Vamos a coger una función y vamos a calcular el límite por la derecha y por la izquierda. Entonces, determine si las siguientes funciones son derivables en el valor dado. Es el primer ejemplo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, esta. f de x igual a menos 3x menos 2 si x menor o igual que menos 1. Y x igual a menos 1. 2x cuadrado más x si x mayor que menos 1. Entonces, esta es la función. Mire que la función está definida para antes de menos 1 como una recta dependiente negativa y como una parábola para después de menos 1. El problema está en menos 1. Porque por la izquierda, para valores menores que menos 1, la derivada de menos 3x menos 2, ¿cuánto es? Es menos 3x. Es menos 3, perdón. Entonces, estamos resolviendo el ejemplo 1 todos. Resolvemos el ejemplo 1. Entonces, resolvemos el ejemplo 1. La derivada por la izquierda para menores que menos 1 es menos 3. La derivada por la derecha es 4x más 1. El menos 1 da menos 3. O sea, la derivada por la derecha y por la izquierda son iguales. Pero entonces calculemos la derivada de menos 1. Por la izquierda da menos 3. Por la derecha da 4x más 1. Pero específicamente en el punto x igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto es f' en menos 1? F' en menos 1. Pues hagámoslo. Por la definición de derivabilidad es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h. A en este caso vale menos 1 más h. F de menos 1 más h menos f de menos 1 f de menos 1 más h partido por h. Y esto es cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, esta es la derivada de menos 1. Pero como está definida en menos 1 por la izquierda y por la derecha, entonces tengo que hallar límites unilaterales. Entonces calculemos los límites unilaterales. Vemos los límites unilaterales. El límite por la izquierda. Con toda seguridad que es el límite por la izquierda. Entonces tengo que utilizar esta función. Y con esta función el límite me da menos 3. Y si calculo el límite por la izquierda, con esta misma función, por la derecha, perdón, me da menos 3 también. Entonces mírenlo acá. Límite cuando tiende a menos 1 por la izquierda, da menos 3. Límite cuando h es lo que le escribí. Ahora por la derecha, con la misma función, también da menos 3. Como el límite por la izquierda y por la derecha da menos 3, quiere decir que la derivada existe. Y la derivada en f' en menos 1 es menos 3. Entonces, es lo que hay que hacer. Siempre tienes que resolver eso para el caso de que la función no esté definida de una sola regla, sino esté definida por tramos. Ahí están los otros dos ejemplos que los miramos. Interesante en raíz de x. ¿Cuál es la función raíz de x? La función raíz de x ya la conocemos. ¿Cuál es el dominio?
son todos los reales positivos. La derivada de raíz de x, uno se la aprende, es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Pero qué pasa en 0? Entonces calculemos el límite por la derecha, porque por la izquierda no está definida, porque raíz de los negativos no representa un número real. Entonces si yo calculo la derivada, mire que me da la derivada de raíz de x, lo pueden hacer, es 1 sobre 2 raíz de x. Siempre ya uno ya la mecaniza, hace una tablita, la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces vamos a mirar en 0. Entonces miro la derivada lateral en 0 y queda esta expresión, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 sobre raíz de h. Cuando h tiende a 0 por la derecha, eso se va a infinito, que no existe. Entonces queda claro para todos que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x y la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, entonces no se les olvide eso de las derivadas laterales. Entonces algo que es importantísimo en el curso es la relación entre continuidad y derivabilidad. Entonces recordemos qué quiere decir que una función sea continua. Vamos a la definición, recordemos qué quiere decir que f sea continua en un punto. Entonces f es continua en A. ¿Qué quiere decir que f sea continua en A? Es una pregunta que cada rato le van a aparecer. F es continua en x igual a A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? F es continua en x igual a, ¿qué significa eso? Ya lo vimos. Primero que FA exista, que FA esté definido. FA esté definido, o sea, yo sepa quién es FA. El segundo punto es que el límite cuando x tiende a A exista. Límite cuando x tiende a A de f de x exista. El límite exista cuando x tiende a A. Este límite exista, que el límite cuando x tiende a A de f de x exista. Y por último, que generalmente esa tercera la pueda que esas dos cosas sean iguales. Es decir, que esto, el límite cuando x tiende a de f de x, sea igual a f evaluado en A. Es más, todas se resumen en la tercera. Una función es continua si pasa esto. Entonces, ahora sí, ¿qué relación hay entre continuidad y derivabilidad? Para el caso, para el análisis, vamos a empezar a estudiar la función que conocemos, f de x igual al valor absoluto de x. Al valor absoluto de x. Valor absoluto de x. F de x igual al valor absoluto de x. Recordemos esa función. A ver si la recuerdan cuál es la gráfica. Se la voy a mostrar aquí. Miren acá, valor absoluto de x. Entonces, si usted observa, esta función la puedo definir a trozos o por tramos. Para mayores o iguales que 0 es la recta y igual a x. Y para menores o iguales que 0 es menos x. Ese es el valor absoluto. Está la gráfica. Para todos es claro que es continua. Y la derivada por la derecha es 1 y por la izquierda es menos 1. Para valores mayores que 0, bueno, ¿qué pasa en 0? El análisis en 0. A pesar de que la función es continua, vamos a ver qué pasa en 0 con respecto a la derivabilidad. Vamos a mirar qué pasa en 0.
¿Es f continua en 0? Ya vimos la función. Entonces la pregunta es, f es continua en x igual a 0. F es continua igual. F de 0 es 0. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Entonces son iguales. Ahora, la pregunta es, ¿f derivable en 0? ¿Es f derivable en x igual a 0? Es la pregunta. Entonces, obviamente, hallemos el límite en 0. La derivada en 0. ¿Cómo es la derivada en 0? ¿Qué es f' en 0? Calculémoslo. F' en 0. ¿A qué es igual f' en 0? ¿A qué es igual f' en 0? Pues, como está definida a trozos, tengo que hallar la derivada por la derecha y por la izquierda. Vamos a mirar. Entonces la derivada en 0. Entonces calculo el límite por la izquierda. Y obviamente el límite por la izquierda de valor absoluto me va a dar menos 1. Y el límite por la derecha me va a dar 1. Como los límites unilaterales son distintos, entonces la función no es derivable en 0. Entonces mire la conclusión que vamos a sacar y la vamos a ver la demostración. F igual a valor absoluto de x. F igual a valor absoluto de x es continua en x igual a 0. Pero no es derivable en x igual a 0. Entonces, ¿cuál es la relación entre la derivabilidad y la continuidad? ¿Cuál es la relación entre...? Pues que si es derivable, entonces es continua. Pero que sea continua no quiere decir que sea derivable. Entonces, el ejemplo está acá, claramente con la función valor absoluto de x, que es la que les acabo de demostrar. F de x igual a valor absoluto de x. Entonces, la definimos como x para mayores que 0 y como menos x para menores que 0. Claramente, f' en x es igual a 1 si x mayor que 0 y f' de x igual a menos 1 si x menor que 0. ¿Cómo calculamos eso? Pues el límite por la izquierda, aquí lo vemos, el límite por la izquierda, 0 más h, y el límite por la derecha. Son distintos. Entonces, no es derivable, pero sí es continua. Entonces, ¿cuál es la relación entre la derivabilidad y la continuidad? Es el teorema 821. ¿Qué dice el teorema 821? Que si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Derivabilidad implica continuidad. Esta implicación. Esta es verdadera. Si es derivable, entonces continua. Pero que sea continua no significa que sea derivable. El contraejemplo es valor absoluto. Es continua en 0 y no es derivable en 0. Entonces, esa fue la gráfica. Entonces vamos a hacer uno de los ejercicios. Acá vamos a hacer el 2. Determine los casos para los que los valores determine en cada caso los valores de las constantes a y b para que la función f de x sea derivable en el valor indicado. Entonces aquí está f de x, necesitamos que sea continua en un derivable en un medio. Entonces por favor hacemos el ejercicio, me lo envían. Necesitamos que hallar a y b para que sea derivable en un medio. Entonces hallamos el límite por la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda y miramos que son iguales.
Pero como tengo constantes, entonces tengo que obligar a que sean iguales. Entonces igualo y hallo las constantes. Miremos a ver cómo nos va.